Ok, pues hasta aquí llegaron los anuncios y el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa en donde vamos a hablar un poco de la temática que se llama el origen de las falsas religiones. Todavía seguimos hablando acerca de la cuestión de lo que está pasando a nivel profético, pero vamos a hacer una pequeña pausa en el día de hoy y les quiero hablar del tema del origen de las falsas religiones porque grandes cambios vienen en el mundo y estos cambios que vienen tienen que ver no solamente con la cuestión de el colapso de la economía o tiene que ver con la cuestión de el ecumenismo, con la cuestión del papado que está levantándose en poder. Estamos hablando, amigos hermanos, que tiene que ver con un espectro mucho más grande de cosas que están sucediendo en el mundo y tiene que ver también con el asunto del espiritismo. Profecía que ya venía en la Biblia, Apocalipsis 16, y que el espíritu de profecía nos hablaba de estas grandes cosas que habrían de suceder antes de la venida de Jesús. Entonces el tema lo he titulado El origen de las falsas religiones y esperamos que Dios nos pueda ayudar en la presentación de su palabra. Hay mucho material que cubrir, a ver si lo alcanzamos a cubrir todo y si no lo cubrimos, pues a ver si lo terminamos la semana que viene, pero quisiera continuar la temática profética porque el tema que quería hablar es el cambio de divisas y la cuestión de la caída del dólar. Viene un cambio multipolar en donde las economías del mundo van a caer. Quiero hablarles acerca de la digitalización del dinero, la cuestión de todos estos asuntos que ya están empezando a suceder y los grandes cambios que están pasando a nivel mundial en lo moral, en lo económico, en lo político, en las guerras y la lista sigue. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la cuestión de los fenómenos, especialmente de la raíz del ecumenismo en relación con el espiritismo. Es un tema importante que conozcamos y que sepamos para poder armar correctamente rompecabezas de los eventos finales según la palabra del Señor. Los que puedan, pues vamos a caer de rodillas y vamos a pedir la bendición de Dios y que su palabra en este día nos hable al corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, pedimos que al meditar en tu palabra, tu bendición nos acompañe y que, como dice, así está escrito de la palabra de Dios, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo pedimos humildemente y que cada corazón hoy también pueda humildemente escuchar y reconocer tu voz y tomar la decisión de activarse en el llamado que tú nos hiciste para pelear la buena batalla y no solamente ser espectadores. Danos de tu bendición, la cual pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. Y ok, ahora sí, estamos listos. Vamos a hablar un poquitito acerca del origen de las falsas religiones. Y siendo de que como siempre el tiempo se nos va, vamos a intentar de ser lo más directos posibles. ¿Has escuchado tú acerca de la religión del hinduismo? Bueno, no te voy a predicar completamente de qué se trata el hinduismo porque nos tardamos 3 sermones enteros de 2 horas cada uno. Pero resumo de una forma muy sencilla, otra vez, un resumen muy sencillo de lo que trata la religión hinduista. La religión hinduista se practica en términos generales en la India y sus alrededores. El origen del hinduismo viene, según algunos, del río Indo, que es uno de los ríos más grandes que cruza lo que es la India, y de ahí vino el hinduismo, que es una creencia multipolar y polifacética, implicando de que ellos tienen ideas muy interesantes y muy variadas, no son así como muy rigurosos en cierta clase de idea o de enseñanza. Ellos son extremadamente abiertos en su filosofía de la religión. Por ejemplo, ellos enseñan en términos generales que existe una deidad que no tiene nombre, no saben cómo llamarlas.
pero hay una deidad que creó el universo entero. Y que de esta deidad, cada cosa que creó, sea mundos, seres, dioses, diosas, etcétera, etcétera, que son inferiores a él, prácticamente hay una politeísmo en el cual el hinduismo tiene más de 3,000 dioses. Más de 3,000 dioses. Y en estos más de 3,000 dioses son dioses femeninos y dioses masculinos. Por ejemplo, está Vishnu, que es uno de los dioses de los más conocidos y adorados de la India. Pero también hay mujeres que son diosas. Y cada hindú adora al dios de su preferencia. O sea, no es como que dice, solamente tienes que adorar a Vishnu, porque no, también pueden adorar a Brahma si ellos quieren. Tú escoges al Dios de tu devoción, o como dirían en la Iglesia Católica, al santo de tu devoción. Entonces, hay templos que se levantan en la India para cada uno de estos dioses. Son dioses que cada uno tiene una función diferente. Por ejemplo, hay el dios de la guerra, hay dioses de la abundancia, por ejemplo, hay dioses de el clima, hay dioses de la salud, hay dioses de la destrucción. De hecho, hay un dios que precisamente en la India es el dios destructor, destruye absolutamente todo, y no te metas con ese dios porque ese dios es implacable. Además enseñan que estas deidades que salieron de esta única deidad, fluyeron de ahí, toda creación que hay también viene de esta única deidad, y que cada ser que existe tiene parte de esta deidad. Esto implica que animales, implica que aún insectos, árboles y seres humanos tenemos parte de la divinidad. Y por eso allá se practican pues lo que son a través de ellos no tienen así como nosotros acá pastores y conferencias, ellos no tienen ese sistema jerárquico, por así decir. Ellos tienen lo que son guías, que se llaman gurús. Y los gurús son personas iluminadas para enseñarles su camino, que el camino le llaman el Atma, o sea, el camino que cada quien tiene, y que cada quien cuando nace, pues hay un camino que tienes que seguir. Y en este camino nadie te juzga. No es como que si te equivocaste hay que llevarte a la junta de iglesia para sancionarte y para disciplinarte o borrarte de la iglesia. Así no funciona allá. En el hinduismo es como dice el dicho, el que la hace la paga. Le llaman el karma. Por ejemplo, si las decisiones que toman afectan a otros o te afectan a ti o a tu familia, cuando mueras, reencarnas y ahí viene tu karma. O el karma a veces te pasa en la vida, o sea, es el pago de las decisiones que tú tomas. Por esa razón, no le dan tanta relevancia, tienes que pertenecer a una iglesia y tu pastor te va a supervisar y tu junta de iglesia, no. O sea, tú solito lo que tú haces, tú lo pagas o para bien o para mal. Por esa razón, es una responsabilidad individual en el hinduismo. Cada quien escoge su deidad, cada quien escoge su gurú y cada quien paga las consecuencias de sus decisiones. La idea es que tú puedes reencarnar cuantas veces tú quieras hasta llegar a lo que en el hinduismo se llama el nirvana. El nirvana es lo que llamaríamos la perfección. Finalmente ya llegaste a un nivel elevado de iluminación y por eso en el hinduismo practican la meditación. Y practican el chakra, que son precisamente los niveles de iluminación hasta llegar al chakra final de la iluminación. Por eso se ponen los hinduistas una bolita aquí en el cerebro, hablando de la iluminación que ellos ya tienen y ya llegaron a un estado mucho más elevado. Y estamos hablando que estos gurúes que llegan a estos niveles pueden hacer cosas increíbles. Caminar en el agua, flotar y caminar tengo videos de todo eso, caminar en carbones encendidos y no quemarse los pies, etcétera, etcétera. Ya se llaman iluminados. De hecho, hay algunas escrituras antiguas que dicen que en los años perdidos de la vida de Jesús, porque la Biblia dice que de los 12 años en adelante ya no hay registro que hizo Jesús. Y reaparece cuando tenía 31 años y comienza su ministerio.
Hay algunos escritos antiguos que dicen que en ese entonces Jesús se fue a las áreas de la India a aprender todo lo que enseñaban allá y regresó como un iluminado. Obviamente nosotros sabemos que eso no es verdad, porque él estaba lleno del Espíritu Santo cuando nació. No necesitaba andar en la India con ningún gurú ni nada por el estilo. Pero eso es lo que algunos mencionan, que ya regresó, por eso caminaba sobre el agua, hacía milagros, podía transformar el agua en vino, que eso hacen mucho en el hinduismo los iluminados. De hecho, hay mucha gente rica de Estados Unidos que viaja a la India para hablar con estos gurúes y asistir a sus templos. Ahora, eso más o menos es, en términos generales, lo que enseña el hinduismo. Ahora, del hinduismo salen algunas ramas de otras iglesias. Por ejemplo, el budismo, que viene de Buda, que significa pues el iluminado. Y Buda aprendió muchas de las ideas de los hinduistas. Por eso hay muchas similaridades en la doctrina o ideas que tienen los hinduistas y que también practican los budistas. Por ejemplo, el concepto de la reencarnación también lo manejan ellos. Los budistas también creen el concepto de las chakras, los cristales, el concepto de las energías, el concepto de los metales, el concepto de las vibras, el concepto de la meditación trascendental y de la iluminación. Y de hecho, pues a Buda se le dice el iluminado, porque él aprendió del hinduismo muchas de estas ideas y de estas doctrinas. Y por supuesto, no es de sorprenderse que también crean en la reencarnación. O sea, ¿de dónde lo aprendieron? Pues lo aprendieron de los hinduistas que ya tienen miles y miles de años. Ahora, habrás escuchado acerca de los musulmanes. No voy a hablar mucho acerca de los musulmanes y dirás, ¿y qué tiene que ver el espiritismo y reencarnación y y cristales y energías y chakras y todo eso? Que yo sepa, los musulmanes solamente leen el Corán y no practican esas cosas. No necesariamente. Hay una piedra negra en la Meca, que es prácticamente el lugar más sagrado que puede existir para los musulmanes, y una vez al año tienen que ir, una vez en la vida, por lo menos tienen que ir a la Meca, y hay una piedra cuadrada, esa que tú ves ahí. Y esa piedra cuadrada es muy interesante porque no dejan que nadie que no sea musulmán entre. Han querido hacerle exámenes a esa piedra. ¿Cuál es el material de esa piedra? Pero dicen que esa piedra bajó del cielo y que tiene poderes especiales. Es muy mística la adoración que hacen, porque ahí está la foto, mira. Que tienen que hacer miles de personas arrodilladas, quitándose los zapatos, rezándole a una piedra cuadrada negra. Es interesante el trasfondo místico que tiene la adoración que se hace en la Meca. Y eso sin hablar que en el año 605 después de Cristo viene la primera aparición mística del ángel Gabriel a Mahoma, en el cual se convierte en el más grande profeta en la religión musulmana, y que muchos de los escritos de Mahoma que recibió por visión, interesantemente, del ángel Gabriel, resulta ser que algunos y muchos y varias citas son místicas en esencia. ¿Por qué razón? Y recuerdan que una de las religiones que más está creciendo a nivel global hoy en día es la religión de los musulmanes. También acerca de los judíos. No vamos a hablar del judío ortodoxo, pero aún dentro de los judíos acerca de las cuestiones del espíritu, la muerte, vida después de la muerte, hay mucha disensión. Es más, aún en los días de Jesús no estaban peleados los saduceos con los fariseos, porque unos decían, sí hay resurrección, y los otros decían, no hay resurrección. O sea que ellos mismos no estaban todavía muy claros en el asunto que pasa después de la muerte. Había disensión entre ellos en los mismos días de Jesús. Y claro, Jesús clarifica, San Juan capítulo 5 dice, de cierto os digo que viene el día que los que estén en la tumba escucharán la voz y saldrán de las tumbas
unos para resurrección de vida eterna y otros para condenación, dando a entender Jesús que sí habrá una resurrección. Pero muchos judíos todavía tenían duda, bueno, cuando una persona muere, entonces, ¿dónde está? ¿A dónde se va? El espíritu sale, igual que las otras religiones. Ahora, tienes que entender esto. Mucha de esta confusión que había en la comunidad judía en los días de Jesús tenía que ver mucho con la cuestión del tiempo del exilio que pasaron los judíos en Babilonia. Pasaron 70 años. Eso fue más o menos 600 años antes que viniera Jesús. Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, mandó la invasión al reino de Jerusalén y finalmente lo conquista. Muere el papá de Nabucodonosor y Nabucodonosor finalmente viene al trono y se lleva exiliado a los judíos, y pasaron 70 años en Babilonia. En esos 70 años los judíos que quedaron, que eran pequeños, pero ya regresaron viejitos, cuando regresan a Jerusalén, muchos de estos judíos ya venían con ideas medio raras, porque aprendieron la doctrina babilónica. Pues estuvieron 70 años, algo se te pega, ¿no crees? Como dice el dicho, el que se junta con los patos, no te sorprendas que aprenda a decir cuac cuac. Obviamente 70 años. Mira, aquí en Estados Unidos, la gente viene acá y pues ya se nos pega todo, ¿verdad? De hablar un poquito en inglés, de hablar un poquito las costumbres y las prácticas. Adaptarse a la vida en Estados Unidos es re fácil. Pues ellos se adaptaron a la vida en Babilonia y aprendieron muchas cosas de allá. Por eso Daniel propuso no contaminarse, no solo con la comida, sino con la religión de ellos. Pero muchos judíos, lamentablemente, sí se les pegó mucha de la doctrina babilónica. Acuérdate que en Babilonia, la madre de las rameras, la madre de las falsas religiones, ellos aprendieron el espiritismo, la idea del infierno, la idea del contacto con los muertos, la idea de la necromancia, la idea de los brujos, hechicería. Todo eso lo aprendieron y nace una nueva rama dentro de los judíos que se llamaba, y hasta hoy en día existe, la Cábala. La Cábala la practican judíos no ortodoxos, o sea, judíos que son ultraliberales y que ellos le entran a esta clase de ideas. Y son ideas bien de brujería. ¿Sabes que muchos de los que producen películas en Hollywood, directores, son judíos? Steven Spielberg es judío. Y él es el que hace las películas de los extraterrestres y todo eso. Es judío. Pero tiene ideas rarísimas porque muchos de ellos practican la cábala. Aún Madonna se metió a la cábala. Y muchas estrellas de Hollywood practican esta clase de religión, que es una mezcla entre judaísmo y doctrina babilónica. Y ya no hablemos acerca de el shintoísmo, no hablemos de otras ramas, de otras religiones más, la nueva era, el reiki, los cristales, los metales, las energías, y la lista sigue. La pregunta del día de hoy es, ¿qué tienen en común estas religiones? Bueno, la forma como me gusta presentarlo es con la imagen de este árbol. El árbol tiene un tronco y del tronco salen varias ramas. Entonces, de ese tronco, haz de cuenta, una rama es el shintoísmo, otra rama es el budismo, otra rama es el hinduismo, otra rama es la cuestión de la cábala, y otra es la nueva era, y así. Pero tiene todas estas ramas algo en común, están conectadas a un tronco. Y este tronco lo que tiene en común es que tiene una raíz muy profunda. La raíz no la ves, solamente puedes ver las ramas. Ahora, ¿por qué me gusta usar esta ilustración? La razón que me gusta usar esta ilustración es porque casi prácticamente todas las religiones del mundo tienen una raíz. Las ramas es solamente la evidencia de dónde están todos conectados. Todos están conectados a un tronco y todas son alimentadas de la misma filosofía, de la misma idea. Claro, como dice el dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Cámbiale el nombre a la religión, pero tiene la misma raíz. Y de hecho, no te sorprendas que aún el protestantismo, dice Elena de White,
tiene las mismas raíces. ¿No te sorprende que, por ejemplo, aún los protestantes creen lo mismo que creen los hinduistas, vida después de la muerte? Que los budistas enseñan del infierno y también enseñan los protestantes, uy, te vas a morir, te vas directo al infierno y allá los demonios. Y dice, oye, ¿y cómo ellos enseñan lo mismo que enseñan los japoneses y los shintoístas y los budistas y o sea, ¿de dónde aprendieron los protestantes? Porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y los protestantes salieron de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, ¿de dónde aprendió esas doctrinas? De Babilonia. Fue una mezcla del paganismo con el cristianismo. Por eso no es sorpresa que una de las ramas de ese árbol, pues ya no solamente es el hinduismo o el budismo, el shintoísmo, y la lista sigue, sino también es la misma Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica te enseña a rezarle a los muertos. Lo mismo hacen los budistas, le rezan a los muertos. Lo hace también la Iglesia Católica, velan a los muertos. Creen que se puede hacer misas por los muertos después de que se murieron. Creen en el infierno, creen en el cielo, creen lo mismo que enseñan las otras religiones. Por eso en Hollywood ves todas estas películas de gente que ni es católica, pero tú dices, mira qué interesante. Por ejemplo, los egipcios enseñaban que cuando alguien se muere, el chacal, que era Anubis, pesaba en balanza la vida de las personas, y si era malo, se iba al inframundo, y si era bueno, se iba a la vida eterna. Pero esos son los egipcios, y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con el cristianismo? Porque es igualita la doctrina, lo aprendieron de ahí. Por eso la Biblia le llama a Babilonia la madre de las rameras. Aprendió y enseñó. Enseñó a todos los demás. Mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis, hablando acerca de la raíz de todas las falsas religiones y de las ideas espiritistas que las une en este tronco común. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente, que es una relación al mismo príncipe de las tinieblas, según Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua le dijo a la mujer, no moriréis. Recuerda, Dios había dicho, el día que toques del fruto de la ciencia del bien y del mal, morirás. La paga del pecado es la muerte. Y Eclesiastés 9:5 dice que los que mueren no saben nada y están dormidos, y ese día murió su amor, su odio, no pueden regresar a su casa, no se pueden vengar, su odio y su rencor falleció ya y su memoria es puesta en el olvido. Pues eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde vino la idea de que los muertos no mueren y siguen vivos? Y hasta ni hace sentido, amigo y hermano. O sea, si el muerto cuando muere su espíritu sigue vivo, entonces no se murió. Entonces, ¿para qué llamarles muertos si siguen vivos? No hace ni sentido, no se murieron, están vivos, su espíritu sigue vivo. Y claro, de ahí viene la idea de los fantasmas, las ánimas que regresan, pues entonces no están muertos, siguen vivos, y si siguen vivos es posible comunicarse con ellos. Por eso existen las brujas, los medios espiritistas. ¿Y sabes cuánta gente va a hablar con las brujas para hablar con su papá que se murió, con su mamá que se murió, con el abuelito que se murió, con el tío que se murió, con el hijo que se murió? ¿De dónde viene esta idea? La idea viene que cuando una persona muere, todavía el espíritu sigue vivo. Pero Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas te vas a morir. No dijo, se va a salir tu espíritu y todavía te vas a comunicar con él. No, simplemente dijo, morirás. Pero aquí viene la contraidea, pero no viene de Dios. Vino de la serpiente. El diablo le dice a la mujer, no moriréis. Sino va a ser al revés. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante. Entonces ahora lo que Pablo dice, que la paga del pecado es la muerte, eso es lo que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. El diablo dice, no, la paga del pecado es seréis como Dios. Entonces la pregunta es, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios, que dice que la paga del pecado es muerte? ¿Qué tal Ezequiel?
el alma que pecare esa será como Dios. No, el alma que pecare se morirá. ¿Y qué tal lo que dice Eclesiastés? Los muertos no saben nada. O lo que dice Job, los muertos no regresarán a su casa. Serán puestos en la tierra del olvido. Isaías. O sea, hay tantos versículos que dicen que los muertos no regresan. Los muertos no saben nada y su memoria es puesta en el olvido. Pero el diablo, siendo tan astuto como es, le dice a la mujer, no, al revés, seréis como Dios. Introduce una idea que todas las civilizaciones antiguas se la creyeron. La idea de que hay deidad dentro de nosotros y que el conocimiento del bien y el mal no nos denigra, sino que el conocimiento del bien y el mal nos puede hacer dioses. ¿No es interesante? Nos puede hacer como Dios. Dice, por eso Dios es Dios, porque Él conoce el bien y el mal. El día que tú conozcas el bien y el mal, vas a ser como Dios. Pero Dios no quiere que tú sepas, por eso te prohibió comer de ese árbol. Y la mujer fue tentada y cayó. Después se da cuenta que el diablo era un mentiroso, San Juan 8:44. No solamente mentiroso, sino asesino. Y el padre de la mentira. ¿Cómo se da cuenta eso Eva? Cuando su hijo mata a su otro hijo. Cuando Caín mató a Abel y cuando Eva ve enterrar a su hijo, se da cuenta que la paga del pecado, Dios tenía razón, era la muerte. Y le tocó a ella misma morir y le tocó a Adán vivir. Elena de White dice que los días de Adán fueron días muy amargos de su vida. Porque todos los que se morían era el resultado de lo que ellos hicieron. Le creyeron más al diablo que a Dios. Le creyeron más al diablo que a Dios. Y ahora, cada vez que hay un funeral, nos damos cuenta que el diablo sí era un mentiroso. El conocimiento del bien y el mal, lo único que te trae es desgracia. Ansiedad, depresión, suicidio. Mira el mundo cómo está, de cabeza. El pecado es un enemigo, eso ya lo sabemos. El conocimiento del bien y el mal no es una bendición, es una maldición. Por eso Dios no quería que tuviéramos acceso a este conocimiento del bien y del mal. Dios solo quería que supiéramos el bien. Y que al conocer el bien nos mantuviéramos en esa santidad. Pero al conocer el mal nos trajo maldición y la muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte. El diablo termina siendo un mentiroso. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue engañado al serle introducido un conocimiento que Dios no quería que el hombre tuviera. El acceso al conocimiento, no del bien, sino del mal. Y finalmente, todo ser humano conocemos qué es el mal. Y no solamente conocemos qué es el mal, practicamos el mal. No lo podemos explicar. Por eso los ángeles que no han pecado y nos ven a nosotros pecar dicen, ¿y estos qué mosca le picó? O sea, ¿por qué se pelean entre ellos? ¿Por qué se matan entre ellos? ¿Por qué 500,000 de personas ya se mueren en Ucrania y se andan mandando misiles y hay gente que se muere de hambre y en vez de darles de comer, anda gastando el dinero? O sea, los ángeles ven cómo pecamos y lo mal que hacemos y no entienden por qué. Dicen, ¿estos se volvieron locos? O sea, ¿qué les pasó? Es el mal. El mismo apóstol Pablo dice, hay algo en mí que yo no entiendo. Porque en mi mente yo quiero hacer el bien, pero siempre termino haciendo el mal. Aún para el mismo apóstol Pablo, el mal era un misterio que no podía comprender. Era un misterio demasiado grande para él, porque él dice, sé lo bueno, pero hago lo malo. ¿Por qué? No sé. Por eso dice en el versículo 23, miserable hombre de mí. Él se encontró con la realidad que el pecado también lo picó a él. Que el pecado lo infectó, pero no solamente a él, a todos nosotros. Hemos sabido lo que es el pecado y hemos visto en 6,000 años que el pecado lo único que ha traído es desgracia sobre desgracia. Ahora, ¿Dios conocía esto del mal? Sí, por eso dijo, no lo toques, ni te acerques. Yo no quiero que sepas lo que es el mal porque te va a traer maldición. Ahora, ¿conoce Dios el mal? Absolutamente sí. ¿El mal afecta a Dios? Absolutamente no. Dios no puede ser tentado, pero nosotros sí. Porque hay algo en nosotros que nos hace correr hacia el mal.
Por eso en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. ¿Tiene Dios cosas secretas que Él no quiere revelar? Sí. Y son de Él. Pero el diablo nos tienta, así cayeron nuestros primeros padres, queriendo meternos a conocer cosas que no deberíamos conocer. Hay cosas que no deberíamos de conocer. Tú no tienes que meterte a probar la cocaína para ver cómo sabe. O sea, hay cosas que hay un límite, no te puedes meter. Y dice ahí que hay cosas que le pertenecen solo a Dios. No deberías de meterte tú. Es más, mira lo que dice Jeremías 33:3. ¿Quién no sabe este versículo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y, fíjate la palabra que utiliza, ocultas, que tú no conoces. Claro, esas cosas ocultas, Dios las conoce. O sea, cómo Dios crea vida de la nada, cómo Dios crea la materia de lo que no es material. Cómo solamente Dios habla y se hace creación de galaxias, universos, la tierra, el sol. Cómo Dios dice y de la tierra árboles que produzcan fruto y todo. O sea, cómo le hace. Son cosas que solo Él sabe. Nosotros no sabemos. Es un conocimiento que solamente Él tiene. Ahora, Él nos va enseñando en la medida que Él sabe que podemos comprender, aunque sea un poquito. Por eso dice en Deuteronomio, lo que Él reveló, pues dale, porque Dios sabe que lo puedes entender. Pero lo que Dios no te reveló, aléjate. Porque no lo vas a entender. Y te vas a meter a un terreno que es el terreno favorito de Satanás. ¿Y sabes cuál es el terreno favorito? La especulación. Porque como tú no entiendes un tema, es como los niños. Si tú le dices a un niño de 5 años, ¿tú sabes cómo nacen, de dónde vienen los niños, los bebés? El niño te va a decir, yo lo sé. Los trae una cigüeña y los trae en un pañal y los trae cargados y los trae desde París y los deja en la puerta de la casa. Y el niño piensa que ya lo sabe y los adultos se ríen, se voltean a ver diciendo, pobre chiquillo, ni sabe lo que está hablando. Y así nos pasa a nosotros. Yo sé lo que Dios piensa. No, no sabemos nada. No sabemos nada. Hay cosas que son tan profundas que solamente Dios las puede entender. Pero en lo que Dios quiere que entendamos, eso sí nos lo revela. Por eso dice en Amós capítulo 3 y el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que, fíjate la palabra, revele su secreto. ¿Tiene secretos Dios? Sí, por supuesto. Él es el cúmulo de toda la información del universo. Él tiene muchas cosas, pero de esas cosas Él revela sus secretos a sus siervos, los profetas, para que nosotros conozcamos. Entonces, quiere decir que hay límites en el conocimiento al que podemos llegar y hay límites que no podemos llegar. Por esa razón, Dios le puso el límite a Adán y Eva. Dice, esta línea no la cruces, ese árbol no lo toques, no quiero que conozcan el mal, porque van a traer maldición sobre ustedes y sobre toda la raza humana. Por eso en Apocalipsis, cuando habla el mensaje a las 7 iglesias, le habla a una iglesia y le dice, pero tengo algo bueno de ti, que no has conocido las profundidades de Satanás. El diablo ha tentado a la gente dándoles conocimiento secreto. Les he dado conocimiento, pero mucho de este conocimiento es muy torcido. Mucho de este conocimiento hace sentido, pero es mentira. Hace sentido para la mente humana, pero no viene de Dios. Viene de una mente maestra torcida. Que si hay alguien experto en crear religiones y torcer la palabra de Dios, es Satanás. ¿Por qué crees que hay más de 30,000 iglesias en el mundo? Doctrinas de demonios, según el apóstol San Pablo en Timoteo. El diablo te tienta para que puedas, por la curiosidad o el nombre que tú quieras, como decía una hermana, yo fui a que me leyeran la mano, pero era pura curiosidad. ¿Te fijas? Pues por la curiosidad mataron al gato, por andar de curioso. Hay lugares que no deberías ir.
Hay conocimiento que no deberías de saber, hay cosas que no te deberías involucrar porque ya te estás metiendo en terreno del enemigo. Si Dios no lo reveló, no te metas. Si Dios lo reveló, adelante, métete y hasta donde Dios nos dé a entender. Pero cuando entras al terreno de lo oculto que solo es de Dios, de aquello que es privado de Dios, del conocimiento que Dios no quiere que sepas, estás en arenas movedizas. Y vas a empezar a especular y ahí el diablo te va a agarrar. Igual que agarró a Adán y Eva. Después te vas a dar cuenta, ay, Señor, me engañó el diablo. Pues sí, porque te metiste al terreno que no deberías de haberte metido. Como lo dijo el poeta y escritor George Bernard Shaw. Dice, cuidado del falso conocimiento. Cuidado del falso conocimiento, porque es más peligroso que la ignorancia. La cita me parece espectacular. A veces la ignorancia es mejor que el conocimiento. A veces el no saber es mejor que saber. Especialmente, y no estoy hablando del buen conocimiento, estoy hablando del mal conocimiento, del falso conocimiento. Por eso, jóvenes, al estar viendo ustedes sus TikToks y sus YouTubes y todo eso, están metiendo a su mente información que no es verdadera. Están metiendo información que no es correcta. Y eso es peligroso. Es mejor estar en ignorancia que meterte cosas a la cabeza que no son verdad, porque la mente divaga, la mente miente, la mente es muy peligrosa. Y si tú no cuidas la mente, por eso Elena de White dice, hay que cuidar las avenidas del alma. Lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, lo que comes, aún lo que hueles, porque por ahí el diablo puede tener acceso a tu mente. Y una vez que tú te metes a este terreno de ideas, de filosofías, pues caemos ya en el terreno del diablo. Alguien dice, no, pues yo nací ser humano, pero yo creo que soy un perro. Y se van a la escuela vestidos de perro. O sea, lo que tú crees acá cambia tu vida. Lo que tú crees acá, las ideas que el diablo te mete, no solamente es que las creas, lo que tú crees lo practicas. Por ejemplo, el que cree que el sábado es el día de reposo, ¿qué día va a ir a la iglesia? Pues el sábado, porque en su mente cree que el sábado es el día de reposo. Y el que cree que el domingo es el día de reposo, pues el domingo va a la iglesia porque en su mente cree que es el día de reposo. Si los musulmanes creen que la piedra está cuadrada, vino del cielo y es bendita y tiene poderes especiales, ¿qué van a hacer? Pues adorarla. O sea, no se trata solo de tener una idea. La idea, la doctrina y la filosofía te lleva a la acción. El diablo lo sabe. Te mete una idea, le metió la idea a Eva, come del árbol y serás como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Levantó la mano, arrancó la fruta y se la comió. O sea, no es solo lo que escuchas. Lo que escuchas te lleva a la acción. El diablo lo sabe, por eso es la serpiente antigua, es la serpiente astuta. Y recuerda, el terreno más fértil de Satanás es el terreno de la especulación. O sea, cosas que Dios te dice, no cruces esta línea. El diablo te dice, sí, cruza la línea. Vas a saber más. El conocimiento es poder y mientras más sabes, más poder tienes. Es más, ¿saben ustedes cuántas cosas salen en TikTok de psicología oscura, de ciencias antiguas, de civilizaciones antiguas, de sirenas que han encontrado en el mar y cosas que Atlantis, o sea, un montón de cosas rarísimas y los jóvenes metidísimos ahí, metiéndose información que en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estar leyendo palabra de Dios, que es palabra de Dios, se meten al terreno de la especulación. ¿Sabes qué dice el Espíritu Profecía acerca de esto? Escucha lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 180 en adelante. Aunque Dios ha dado evidencias suficientes para conocer la verdad, los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo. Además, o sea, Dios ya te dio la palabra, ahí está lo revelado, pero aún así hay gente que no se conforma con lo que Dios reveló, quiere saber más. El diablo lo sabe y dice, ¿quieres saber más? Ok, yo te paso información oculta, pero ya no viene de Dios, viene del enemigo. Además, es imposible para el espíritu finito, o sea, nosotros, del hombre comprender
plenamente al infinito, ya que hay misterios que nunca podrán ser totalmente comprendidos. Esta cita es importantísima. Hay misterios de Dios, las cosas secretas de Dios, nunca las vamos a entender. Por eso es Dios. Aún en los días de la eternidad va a haber cosas que no vamos a comprender plenamente. Por eso Él siempre va a ser Dios. Él siempre va a estar 1000 pasos adelante de nosotros, 1.000.000 de pasos adelante de nosotros. Y aunque pase 1.000.000 de años, pues estamos todavía en el kinder en comparación con Dios. Hay misterios que nunca nosotros, los seres creados finitos, podremos entender. Por eso fue la locura del diablo, que él pensaba que podía ser Dios y era una hormiguita. Y eso que era un querubín. Y tiene conocimiento, sí, pero nada que ver con el conocimiento que tiene Dios. Ahora sigue diciendo ella, Dios ya te dio en su palabra lo que es la verdad, pero el que quiera dudar siempre lo va a hacer. Y va a querer meterse a entender los misterios de Dios, pero nunca van a ser plenamente comprendidos por mentes humanas. Y termina ella diciendo, el hálito de la duda. La palabra hálito es el aliento. O sea, como que el diablo te susurra al oído, como hizo con Eva. Serás como Dios, no morirás. Pero Dios dijo, no, ¿qué importa? No morirás. Pero es que no hay peros. Mira, está buena la fruta. Cómela. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? Mira, yo comí la fruta y las víboras no hablan y mira, estoy hablando. Y soy un animal y hablo y tú ya hablas y eres un ser humano. Cuando lo comas seréis como Dios. Y se tragó la mentira. El hálito de la duda, de la queja y la incredulidad en lo que Dios ya te dijo. Es contagioso. Si hago que mi mente sirva de canal para la corriente de agua sucia, turbia y contaminada, que procede de la fuente de la palabra de Dios, no hermano, de la fuente de Satanás, alguna sugestión podría permanecer en mi mente y contaminarla. Y amigo y hermano, esta es la raíz de donde han venido todas las religiones. Ese hálito de la duda que metió en Eva, es el mismo hálito de la duda que ha metido en decenas y centenas de religiones que han pasado en esta tierra en la historia. Todas comparten una raíz común. Por ejemplo, si hablamos un poco acerca de las religiones antiguas, qué curioso es que la gran mayoría de religiones antiguas, en vez de adorar al Dios creador de todas las cosas, el diablo los enseñó a adorar la creación. Los enseñó a adorar la luna, los enseñó a adorar al sol, los enseñó a adorar las estrellas, a los planetas, a los animales. Sí, los hindúes adoran a los animales, a las hormigas. Los budistas no levantan un templo donde hay un hormiguero porque no vayan a matar a su abuelita reencarnada. Todo eso le escucharon a Satanás. Mira que dice la Biblia claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imágenes, ni semejanza, ni lo que está arriba en el cielo, o sea, las estrellas, el sol, los planetas, y la lista sigue, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Ah, pero qué bonito es que hoy en día todo el mundo está leyendo su horóscopo. ¿Y sabes con qué tiene que ver el horóscopo? Con la adoración de cosas que están arriba en el cielo. Los horóscopos es la formación de las estrellas. Piscis, Acuario, Géminis y la lista sigue. Paganismo puro, adoración de los astros. Dios le prohíbe a su pueblo esto. Deuteronomio 4:15 en adelante dice, guárdense pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, no había ninguna imagen física, solo escucharon la voz de Dios. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Recuerda, los hindúes adoran dioses y diosas. Todas las culturas hacen lo mismo. Los griegos, los romanos. ¿Recuerdas de Afrodita, la diosa del amor? Diosa, ¿de dónde sale el concepto de mujeres diosas?
Zeus, el Olimpo, griegos, romanos, mesopotámicos, babilonios, egiptos y la lista sigue, agarraron la misma mentira. Tienen la misma raíz. Somos dioses, no moriremos, la paga del pecado no es la muerte. De hecho, muchas de esas religiones ni siquiera enseñan el pecado. Menos van a enseñar la cuestión de el juicio de Dios, porque ellos mismos son dioses. Y esa es la mentira que el diablo implantó en la mente de muchísimas culturas y los corrompió. Pero Dios le dice a su pueblo, no hagas eso para que no te corrompas. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo que el sol y la luna y las estrellas y el ejército de ellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a los pueblos debajo de los cielos. O sea, Dios dijo, bueno, si los otros pueblos quisieron escuchar el susurro de las mentiras de Satanás y caer en conocimiento que no deberían conocer, se van a corromper, ok, Dios entregó esos pueblos. Es como dice Tesalonicenses, Dios te dice la verdad, pero si tú rechazas la verdad, Dios permite que venga el espíritu de la mentira y te va a engañar. Pues eso le pasó a esas naciones. Terminaron engañados. Llámese los egipcios, babilónicos. Y sabes que casi en todas las grandes civilizaciones, ¿sabes quién eran los consejeros de los reyes? Brujos. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor cuando no recordaba el sueño? ¿A quién mandó llamar? A brujos, a hechiceros. En Egipto, brujos y hechiceros. Todas las culturas. Los romanos tenían brujos y hechiceros. Los mesopotámicos. La cuestión del Halloween viene de los brujos, los druidas y todos los europeos que tenían prácticas paganas y fueron engañados. Ahora, no te creas que esta gente no cree en eso. Lo practican porque verdaderamente creen que esa es la verdad. Y de ahí vienen ramas como Illuminatis, los masones, y la lista sigue que tiene la misma raíz. Los masones enseñan que pueden ser dioses, los Illuminatis el mismo concepto. Y Dios le dice a su pueblo, tú no te metas en este terreno porque te vas a corromper. ¿Y qué pasó con esos pueblos que se corrompieron? Les dice a su pueblo, Dios los entregó a la inmundicia, según Romanos, en la concupiscencia de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios, la palabra de Dios, por la mentira. Le hicieron caso al diablo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Por eso cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue a predicar a un lugar y el Espíritu Santo estaba sobre Pablo, hicieron milagros, ¿sabes qué hizo la gente? La gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, fíjate el plural, dioses, theos, bajando a la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y sigue diciendo, y a Bernabé lo llamaban Júpiter. Y saben, no quiero hablar de Júpiter porque hay mucho que tengo que hablar acerca de Júpiter. Tiene que ver con la cábala. Y de hecho hay cositas, charms que se ponen los jóvenes hoy en día que tiene que ver con adoración a Júpiter, la fecha de Júpiter. Saben, voy a preparar un tema acerca del zodiaco, que es interesantísimo, porque hay mucha gente que practica esto, se pone cosas y no tiene idea ni siquiera qué es lo que están haciendo. Bueno, a Bernabé adoraba no solo al sol, no a la luna y no solamente a las estrellas, a los planetas, Júpiter, y a Pablo, ¿cómo lo llamaban? Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, fíjate, hasta le había levantado un templo, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando leyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿qué están haciendo? Nosotros no somos dioses, somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hay un Dios, pero no somos nosotros. Ni son los budistas, ni es la piedra cuadrangular que está allá de los musulmanes. No, hay un Dios. ¿Recuerdan cuando va a Grecia y tenían un monumento al Dios no conocido?
pero no tiene estatua. Y Pablo quiere hablar acerca de ese Dios. Dice, hay un Dios, pero yo no soy Dios. Pero sí hay un Dios verdadero, conviértanse a ese Dios verdadero, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Y eso suena muy similar a lo que dice Apocalipsis 14 en el mensaje de los tres ángeles. Adorad al Creador del cielo y de la tierra. Si no están adorando al Dios creador del cielo y de la tierra en el tiempo del fin, la pregunta es, ¿a quién están adorando? Están adorando a diferentes dioses bajo diferentes nombres, pero tienen la misma raíz. Por esa razón, Elena de White es clara en que Dios levantó un movimiento en el tiempo del fin, la Iglesia Adventista, para poder desenmascarar la caída de Babilonia y todas sus ramas. Y que hay una raíz que ha sustentado por miles de años, no solo a la Iglesia Católica. O sea, mucho antes que naciera el concepto de la Iglesia Católica en la unión del paganismo, ya el paganismo ya existía. Ya había naciones que ya estaban súper corrompidas en brujería, en hechicería y en paganismo. La Iglesia Católica lo único que hizo es beber esas doctrinas y las mezcló con el cristianismo. Es lo único que hizo. Pero ya las ramas ya existían por mucho tiempo y la mentira satánica de que somos dioses se la creyeron todas estas religiones. ¿Por qué crees que practican el yoga? Y hay gente hoy en día, aún en la Iglesia Adventista, que practica yoga. ¿Qué de malo tiene? Es solamente para, hermano, esa es una... A ver, ¿dónde la Biblia dice ahí? Bendito aquel que practica la yoga para que llegue a la séptima chakra. O sea, ¿de dónde está? ¿De dónde sacan eso? No de la Biblia, no del escrito, está de la palabra de Dios, pero del paganismo, de la mentira satánica. Seréis como dioses, no, hermanos. No somos dioses. Somos mortales. Somos seres humanos que tú subes al tercer piso. Tírate a ver si sobrevives. No somos dioses, pero eso es lo que el diablo ha susurrado a estas religiones y a estos pueblos. Mira lo que dice Isaías 14. ¿Tú qué deseas en tu corazón? Subiré a lo alto, en lo alto del cielo, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjate, el deseo del corazón del diablo de querer ser Dios, porque Dios no lo creó como Dios. Dios lo hizo como un querubín y se acabó. Tuvo un inicio y va a tener un fin. Es decir, que no es Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso les digo, es un misterio. Pero el diablo no es un misterio. Tuvo un principio y tiene un fin. ¿Cuándo lo creó Dios? No lo sabemos, pero lo creó. ¿Tiene un fin? Sí. Dios lo va a quemar. Mira, de hecho, lo que dice la Biblia. Isaías 14:15. Mas tú derribado serás hasta la tumba. Esa es la palabra Seol. No la tradujeron, está en hebreo. La palabra Seol significa sepulcro. Tú vas a ser derribado hasta el sepulcro, a los lados del abismo, ¿sí? Las paredes del hoyo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hace temblar la tierra y que trastornaba los reinos? El que los engañó, el que les mintió, el que se hizo ver. ¿Por qué crees que las otras naciones le han creído al diablo? Porque el diablo se les aparece. A las brujas el diablo se les aparece, por eso le creen. El diablo se puede aparecer con ellos y hacer señales sobrenaturales. Sobrenaturales, por eso ellos dicen, sí, es real. Obviamente lo ven. Lo ven. Pero ¿por qué lo ven? Porque ellos se metieron al terreno de él. Y una vez que se meten al terreno de él, obviamente van a hacer cosas tremendas. ¿Te recuerdas de Simón el mago? Hacía cosas sobrenaturales. Los magos del faraón hacían cosas sobrenaturales. ¿No hicieron hasta la vara en culebra? ¿Cómo le haces tú? O sea, el diablo puede hacer cosas sobrenaturales y por eso se la creen. Ver para creer, el diablo ya nos conoce. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitas ver. Solo porque Dios lo dijo, yo lo creo, se acabó. No necesito milagros, ni un ángel bajar del cielo. Dios lo dijo, lo creo, fin de la discusión. Pero las otras naciones sí fueron tentadas.
con señales, con milagros, con cosas sobrenaturales, y el diablo ahí los agarró. Y él adora los masones. ¿A quién crees que adoran? Y saben que hay citas que dicen que los masones, los de alto grado, grado 33, y la lista sigue, tienen encuentros con Satanás. Y manifiesta poder y seres sobrenaturales. De hecho, hay gente que ha escrito libros que estuvieron en el espiritismo y en la brujería, que dice que salen seres de las paredes y cruzan paredes y hacen cosas sobrenaturales. Pues con esos truquitos, claro, los ángeles pueden hacer eso. Con esos truquitos, pues los deslumbra, y ya cualquier cosa que les dice, ya la dan como la palabra del Señor. Pero el que tiene la palabra de Dios no es engañado. ¿Por qué? Porque conocemos lo que está escrito de la palabra del Señor. Por eso dice en Isaías, cuando el diablo pueda ser visto, eso lo vamos a explicar en un tema, porque el diablo va a tomar forma humana antes de la venida de Cristo. Y así se va a quedar en el milenio. Por eso Elena de White dice que va a recorrer la tierra por 1000 años, porque ya no va a ser espíritu, va a tomar forma humana y así se va a quedar. Y cuando la gente lo vea, va a decir, ¿es este el que hizo temblar la tierra? ¿Es este el que trastornó los reinos y engañó a las naciones y que humilló y transformó naciones de arriba para abajo y los engañó y se creó religiones tan raras por el mundo entero en milenios? ¿Es este? Y se van a sorprender de ver pues que no era ni tan poderoso ni tan grande como él pensaba o los hizo pensar que él era. Saben, este versículo me hace pensar en una película que salió hace mucho que se llamaba El Mago de Oz. No me recuerdo muy bien la trama, pero supuestamente hay un mago que es el Mago de Oz. Y prácticamente esta muchacha, junto con estos amigos, va a buscar al Mago de Oz porque dicen que es un ser poderosísimo y que puede hacer tremendas y grandes cosas. Y cuando llegan a donde está el Mago de Oz, no hombre, tremendas cosas que hace el Mago de Oz, ¿no? Sale una imagen con humo y como truenos y de todo eso, y están espantadísimos. Pero después, en la trama de la película, resulta ser que es un hombre que está detrás de máquinas y todos son efectos especiales. Ese era el gran Mago de Oz. Y cuando lo ven dicen, este era el Mago de Oz. ¡Es un fraude! Pues es lo mismo con el diablo. Cuando finalmente la gente lo vea, dice, ¿y por este vendimos nuestra alma al infierno? ¿Y por esta poca cosa? Este es el que hacía temblar las naciones. Este era el... O sea, van a lamentarse porque van a conocer al Dios verdadero. Y ahí sí hasta las montañas van a desaparecer. Islas van a hundirse. Ahí cuando vean la mano de Dios van a decir, no hombre, este es Dios. Es lo que le pasó en Egipto. Los hechiceros fueron con el faraón y le dijeron, sabes que ya no te metas con Jehová porque ese sí es Dios. Todo el montón de dioses que hemos adorado no sirven para nada en comparación con el que trae Moisés. Ese sí es verdadero Dios. No este varón que pretendió mucho y al final del día era simplemente un engañador. Pero ese es el nombre del diablo, ¿no? Es un engañador, es un mentiroso. Por eso dice ahí, este es el que trastornaba los reinos. Este es el varón. Bueno, si tú lees el libro de Ezequiel, dice que va a caer fuego de él, y es Ezequiel capítulo 28. Y Dios va a sacar fuego dentro de él, y por dentro se va a quemar, y por fuera se va a quemar cuando baje el fuego de Dios. Será ceniza y dejará de ser para siempre. Ni él es Dios. ¿Cómo él puede prometerle a la gente que van a ser Dios cuando él mismo va a ser destruido? A mí, si fuera Dios, ¿cómo va a ser destruido? ¿Me entienden? Es astuto, es hábil en engañar. Y el oído de los que tienen comezón por oír cualquier cosa, rápido son presa del enemigo. Porque el enemigo, pues conoce, porque es enemigo astuto, por eso se le llama serpiente. Las serpientes sigilosamente se van moviendo. ¿Saben que hay serpientes que se disfrazan entre la maleza? O sea, tú ni las ves. Casi las pisas y están a un lado tuyo. Y no las ves porque se camuflan.
Y el diablo tiene la habilidad de camuflarse entre todas las nacionalidades, e irles inyectando ideas. Mira, por ejemplo, la cuestión del dólar. Esa es la parte de atrás de un dólar. Es una pirámide. Nuevo orden mundial, Novus Ordine Seclorum, el gran sello americano. Anuit Coptis, que significa de muchos uno. La pirámide, ¿y qué tiene en la punta de la pirámide? El ojo que todo lo ve. ¿Eso es brujería? ¿Y qué tiene? ¿Y quién metió eso en el billete de los Estados Unidos? No me digas que fue un pastor. El ojo que todo lo ve. Todo mundo, las culturas antiguas, sabe que este es el ojo de Satanás. De hecho, tú sabes que en la masonería, mira, ahí está la pirámide. Y te puedes ver todas las estructuras de todos los rangos, grados, llámese caballeros de Colón, templarios, y la lista sigue, termina con la parte superior de la masonería, que es el símbolo del ojo que todo lo ve. De hecho, Aleister Crowley, que era uno de los más metidos en la brujería, y que él puso los 10 mandamientos paralelos a la ley de Dios, y que decía, haz lo que quieras, porque pues tú eres tu propio Dios. Él dijo que el demonio Aiwass le había mencionado que el año 2000 marcaría el fin de la superstición del cristianismo y comenzaría el principio de la era dorada, cuando aquellos que poseyeran la voluntad de dominar y conquistar ascenderían a la divinidad. ¿Dónde hemos escuchado eso? Génesis. No ha cambiado, hermanos. Es la misma mentira que ha recurrido a través de todas las culturas y del paganismo. Seréis como Dios, y si eres Dios no puedes morir. Por lo tanto, no hay paga del pecado, y si eres Dios, ¿quién es el otro Dios para juzgarte? Si tú también eres Dios. En otras palabras, Él es tu colega, porque tú eres Dios también. Y puedes llegar a ser, como de hecho hay un dicho que dicen, y fíjate, esto lo dicen los mormones. O sea, ya no hablemos de los mesopotámicos, babilónicos, egipcios, romanos, druitas y aztecas, y la lista sigue. No, eso lo dicen los mormones. Porque los mormones enseñan que Dios está en ti. Y hay una frase muy interesante que usan los mormones que dicen, como tú eres, Dios fue. Y como Dios es, tú llegarás a ser. Así dicen ellos. Como tú eres, Dios fue, dando a entender que Dios fue un humano que ascendió a la divinidad. Y como Dios es, tú puedes llegar a ser como Dios. ¿De dónde viene esa idea? No de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que hay un único Dios verdadero. Hay un único Dios verdadero y nosotros somos mortales. ¿Cómo lo sabemos? Vete al cementerio y ahí lo vas a ver. Y ahí vas a ver la lápida, y si abres la lápida y si sacas el féretro, ¿qué vas a encontrar? Un Dios, ¿verdad? Brillando en todo su poder. Puro hueso. O gusanos en su caso. Un esqueleto. ¿Y qué te puede hacer ese esqueleto? ¿Saben? Hoy en día hay gente que adora la Santa Muerte. Y ahí está el esqueleto. La Santa Muerte. O sea, como la muerte, de hecho la Biblia dice, por eso yo prefiero lo que dice la Biblia, dice que Dios va a destruir la muerte. Ni es tan poderosa ni es tan santa. Porque dice que Dios va a destruir, 1 Corintios 15, la muerte y el sepulcro. Y los que resuciten se van a burlar de la muerte, la que adoran muchas hoy, y van a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu poder? No, que muy poderosa. No, el que tiene poder es el que tiene poder de dar la vida, y su nombre es Cristo Jesús. Pero el diablo es tan astuto que ha metido ideas a la gente y la gente se las ha creído. Estamos hablando de un mundo que literalmente ha bebido de la raíz satánica de falsas doctrinas que los han llevado por caminos torcidos. Y en vez de llevarlos al bien, terminaron llevándolos al mal. Y tú dirás, pero pastor, pues ¿qué tiene de malo aprender esta cosita aquí y aprender a jugar Charlie y aprender a jugar la Ouija y aprender a jugar, ver películas satánicas y ver películas de miedo y ver películas de acá? ¿Qué tiene de malo? Bueno, lo que tiene de malo, amigo y hermano, es que usualmente lo que creemos determina nuestro comportamiento. Lo que tú crees determina tu comportamiento.
O sea, no solamente es cuestión de leer, ver o escuchar. Lo que entra a tu mente termina transformándose en comportamiento. Por eso lo que los niños aprenden muy de chicos, pues es lo que llevan el resto de su vida. Porque es lo que hicieron de pequeños. Y lo que ellos creyeron de pequeños cambia tu comportamiento. ¿Sabes que una vez salió un comercial en México de las pastillas Halls, de esas para el aliento? Y salía el comercial un señor que salía en un paraguas y salía bajando en el paraguas, volando, y les daba unas pastillas de Halls a los que tenían mal aliento. Pero venía volando en un paraguas. Y un niño chiquito que vio ese comercial pensó, porque el niño no sabe la diferencia si es verdad o no, simplemente dijo, si yo abro el paraguas puedo volar, porque vio el comercial. Se subió a un tercer piso, abrió el paraguas y se tiró. Resultado, pues se mató. No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué el niño se tiró? Porque creyó que abriendo el paraguas podía volar. Así es que, hermano, por eso dice Bernard Shaw, ten cuidado del conocimiento, especialmente del oculto, porque a veces es mejor la ignorancia que meterte a creer cosas que no deberías de meterte a creer, que no deberías de saber. Porque lo que aprendes se transforma en comportamiento. Se transforma en acciones, la creencia. Por ejemplo, si a ti eres adventista y te enseñaron la idea del sábado, pues tú vas a guardar el sábado. Si te enseñaron la verdadera educación, vas a ir por ese camino. Si te enseñaron a no tener ídolos y guardar los mandamientos, vas a ir en ese sentido. Si tú eres evangélico y te enseñaron que la ley ya está clavada en la cruz, ni siquiera vas a creer en la ley de Dios. Porque lo que crees, lo que te enseñan, así te comportas. El diablo lo sabe. El cuerpo sigue a la mente, solo que tú le metas a la cabeza, el cuerpo va a responder a lo que hay en la mente. Le metió la idea a Eva y Eva tomó una decisión. Pero tomó una decisión basada en lo que el diablo le susurró como mentira y Eva lo creyó. La semilla del error hizo su efecto. Por lo tanto, hay cantidad de religiones desde la antigüedad y hoy en día que tienen la misma raíz, que tienen la misma base. Seréis como Dios y por lo tanto no hay muerte. Somos eternos, somos deidades, podemos llegar a ser como dioses. La Biblia contradice esta idea. He aquí las almas son mías, la del Padre y la del Hijo, y el alma que pecare será como Dios. No, hermano, morirá. Hermano, no hay que tener un doctorado para entender esto. O sea, hay gente que dice, es que la Biblia es tan difícil de entender. ¿Qué de difícil de entender es esto? Pecas, la paga del pecado es la muerte. Y pecado es transgresión de la ley de Dios. O el que viola los mandamientos de Dios está pecando y la paga del pecado es la muerte. So, el que peca no se convierte en Dios. De hecho, la Biblia dice que solamente hay una persona inmortal. El único, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que es inmortalidad que no puede morir. Es inmortal. Nosotros somos mortales porque morimos. Pero al único, ¿qué significa la palabra único? No hay más. Ni el diablo siquiera. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea gloria e imperio sempiterno. Y Pablo cierra con broche de oro su declaración diciendo, amén. Amén. O sea, ya, se acabó. Fin de la discusión. Pues eso es lo que dice la Biblia, pero ¿qué dice el diablo? Mira lo que dice este videíto, a ver si sale. Escucha. I am God. I am God. Yo soy Dios. I am God. Yo soy Dios. I am God. Yo soy Dios. I am Yo God. soy I Dios. am God. Yo I soy am Dios. God. God. I am God. I am God. Pues ni tan Dios, ya se murió. Era una actriz, Shirley MacLaine. Pues eso es lo que enseñan todas las religiones, que hay deidad en ti. Ahora, no te sorprendas, querido joven, que todas las películas tienen el mismo concepto. Por ejemplo, están los X-Men.
Tienen megapoderes. ¿De dónde sacaron los poderes? Ahí está el calvo que tiene poderes. Ahí está la otra que puede volar. Ahí está el otro que puede esto. Ahí está el otro que puede esto. Ahí está el otro que saca rayos infrarrojos. Ahí está el otro que parece Chihuahua azul. ¿De dónde sacaron todos esos poderes? Es que hay algo dentro de ellos que los hace ser como Dios. Y los jóvenes se creen esto, porque ahora ellos se convierten en sus ídolos. Allison hablaba de eso el día de hoy. Se convierten en sus ídolos. Hasta pagan, ¿verdad?, para ir a ver sus películas, porque son sus ídolos, porque tienen poderes. No, hermanos, son actores y no tienen ningún poder. Y si te enseñara fotos de ellos, ya están más arrugados que una caja de cartón después de la lluvia. Ya están re viejos y ya, eso es películas. Otra vez el diablo adoctrinándote. ¿Y qué te parece este? El superhombre que es como un dios, el salvador de la humanidad, ¿verdad? Y la gente lo ve y dice, wow, mira, el hombre que de acero y tiene poderes y puede volar y saca rayos láser de los ojos, es como un dios. Y la gente lo adora. Tú dirás, no, pastor, nunca dice que lo adoran. ¿Y qué te parece esta imagen? La gente buscándolo como salvador. Es la única esperanza de la humanidad. Tú dirás, las religiones antiguas eran una bola de ignorantes, por eso adoraban cualquier cosa. Pues no han cambiado mucho las cosas. En esta generación seguimos siendo una bola de ignorantes, adoramos lo que sea. Sea una caricatura, adoramos lo que el diablo nos pone adentro. Lo que el diablo nos pone de adentro, luego lo adoramos. Mira los Avengers. Todos tienen poderes. Todos tienen poderes. Ya ni quién se acuerda de eso, ¿verdad? Pero todos tienen poderes. Pero en su momento, no hombre, estaba la gente al nivel mundial que, wow, mira qué superpoderes y todo eso. ¿De dónde sale esa idea? ¿Te fijas? No tienes que pertenecer a una religión, pero mientras te meta la idea, con eso ya te agarró. Con eso ya te agarró. Se murieron todos, sí, pero ellos mismos los resucitaron. Imagínate, ¿quién necesita a Dios? Si tienes a los Avengers. ¿Quién necesita a Dios? Si tienes esta gente, Superman, ¿quién necesita de Dios? Y en la dinámica de todas estas películas y todas estas religiones es que menosprecian a Jesucristo. Lo menosprecian. No, los budistas hablan de Jesús, sí, pero hablan como un maestro iluminado, igual que tú y que yo. Los musulmanes, sí, fue un profeta, pero cualquiera. Pero no como Dios. Pero Superman, no. Ese sí, ese es grande, ¿verdad? Los Avengers, no, esos sí son grandes. El diablo es extremadamente astuto. Lo mismo hizo con las religiones de la antigüedad. Todas fueron engañadas con la mentira de ser como dioses. ¿Por qué crees que a los reyes de las naciones antiguas les llamaban dioses? Y los reverenciaban como dioses. Los faraones eran adorados como dioses. De hecho, en Roma a los césares los adoraban como dioses. Por eso mataron muchos en el circo romano, porque se negaban a decir la palabra Curios César. Curios César. La palabra griega Curios significa el Señor, que sería más o menos el equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Curios, que es Señor. Entonces al César, los romanos decían Curio César. O sea, César es el Señor, es the Lord. Pero los cristianos decían Jesús Curios. Jesús es el Señor. Y por eso los tiraban al circo romano. Porque decían que los césares eran dioses. Y eran adorados como dioses. Todas las religiones fueron engañadas. Babilonia también. Por eso decía él, te voy a tirar al horno de fuego y que Dios te librará de mí. O sea, yo estoy encima de todos los dioses. Y cuando Dios lo pone en su lugar, se queda con la boca abierta, dice, ¡oh! Jehová es Dios, Jehová es Dios. Sí, absolutamente así, porque Dios les demuestra que el diablo los engañó. Que todas las
patanadas que les enseñó, las mentiras, las estafas, era pura mentira, que no eran dioses y que al final del día, igual que todos los seres humanos, se morían, se enfermaban y ni los brujos siquiera los podían creer. Por eso todas las naciones fueron engañadas con la misma raíz de la misma mentira nacida en Satanás. Ahora, cada nación tenía diferentes dioses, simplemente les cambiaba los nombres, pero era la misma idea. Es como dice el dicho, es el mismo perro pero bañado diferente. O sea, los griegos le llamaban Zeus, los egipcios le llamaban Ra o Amón, los hindúes Indra, los asiáticos Buda, los incas Huaracocha, y los aztecas y los mayas, y o sea, todas las otras culturas simplemente cambiaban el nombre. Zeus era Atenea, Afrodita, Ares, Hermes, Hefesto, Esenia, Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios del infierno, Apolo, Artemisa, Júpiter, y la lista sigue. Los egipcios, Ra, Anubis, Apis, Bastet, Sem, y la lista sigue. Los hindúes, Brahma, Kali, Vishnu, Shiva, Kama, Ganga, Ganesha, etcétera. Los asiáticos, Buda, Fuxi, Shen, Gongong, Yonshi, Wangnu, y la lista sigue, etcétera, etcétera. Por eso vas a encontrar que casi todas las culturas, todos tenían imágenes de sus dioses, cuando Dios claramente dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento es claro, no tengas otros dioses, pero el diablo que dice, ten otros dioses. No hagas imágenes, ten imágenes. O sea, el diablo es completamente lo opuesto a lo que Dios dice, y lo triste es que las naciones de la antigüedad le han creído al enemigo y han adorado a sus deidades, les han puesto nombres, les han levantado templos. ¿Te acuerdas de Diana de los Efesos? Los han adorado. Mira, las culturas antiguas hasta tenían halos de luz en la cabeza. Hoy en día, ¿cómo se llama eso? Pero los de los santos. La aureola, les pusieron una aureola. Es el mismo paganismo de la antigüedad, dando a entender, pero no les dicen Dios, se les llaman santos. Ah, pero esos santos pueden hacer milagros, ¿verdad? Sanar, y ahí va la gente arrodillada, y va a pedir milagros a los santitos, etcétera. Es el mismo concepto del paganismo. Y la gran mayoría de religiones antiguas, y puedo pasarme la tarde entera mostrándoles fotos de todos los dioses que ellos adoraban, cuando Dios claramente dijo, solo hay uno que es inmortal, solo hay uno que tiene inmortalidad, y toda el alma que peque, esa morirá. ¿Tenían dioses? Sí. ¿Tenían diosas? Absolutamente sí. Y las naciones del pasado fueron engañados por la mentira de Satanás. Miren, hay templos que tienen cientos y cientos de dioses. Es más, tú te quedas sorprendido. Si te das una vuelta a la India, vas a encontrar toda clase de deidades. Mira solamente este templo de la India. ¿Cuántas estatuas tiene y a cuántos dioses adoran? Estamos hablando, o sea, mira, imagínate eso en cuadrado. Cientos de dioses, más los que están adentro del templo. Mira, por ejemplo, esto creo que es en Indonesia o en Tailandia. Mira el tamaño de la cabeza de ese dios. Y tú dirás, qué raro, ¿verdad? Que en México también tenían dioses. Tenían el dios del agua, el dios de la lluvia. Es más, hasta tenían el dios serpiente, Kukulcán, que en lenguaje sureño de Yucatán, la palabra can deviene Yucatán. La palabra Yucatán significa tierra de serpientes, porque la palabra Can, en lenguaje de las tribus de aquel entonces del sur de México, Can significa serpiente, y Yucatán significa precisamente lugar de las serpientes, y Kukulcán significa la serpiente alada. ¿Y dónde sale en la Biblia la serpiente que tiene alas? En el libro de Isaías, pero no se refiere a Dios, se refiere a Satanás y la serpiente antigua que engañó. ¿Y de dónde aprendieron los aztecas eso? ¿Dónde aprendieron los olmecas eso? ¿De dónde aprendieron los mayas eso? La misma raíz. No tendrás imágenes, no tendrás dioses. Y mira, aparecen en todas las culturas, desde la Inca, Centroamérica, Sudamérica, toda clase de deidades, en donde el diablo les vende la idea de no solo inmortalidad, sino que ellos llegarán a ser como Dios. De hecho, hay un versículo en Isaías, y ya estamos entrando en la recta final, hay mucho más para hablar, en donde dice que muchas naciones hicieron pacto con la muerte. Así literalmente dice.
hicieron pacto con la muerte. Lo mismo hoy en día, ¿cuántos no hacen pactos con la Santa Muerte? Hacen pactos. Esto ya es viejo, hermanos. O sea, eso no es de hoy en día, porque el diablo ya viene engañando a todas estas naciones desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Salmo 103:14. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Somos dioses, ¿verdad? No, somos como la hierba. Ahorita estamos aquí, mañana estamos en el hospital. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas del memoria y el hijo del hombre para lo que lo visites? Pues nada, somos como hormigas. Nuestros días son contados. Es más, ya el que tiene 60 años ya empezó a cascabelear. El que tiene 65, pues ya pronto se desviela. El que tiene 75, híjoles, pues ya, si no son los huesos, son los ojos, si no son los ojos, son las rodillas, si no son las rodillas, es la cadera, si no es la cadera, es el estómago, si no es el estómago, y la lista sigue. ¿Somos dioses? Hombre, ya de 70 para arriba, ya tenemos más una farmacia en la casa que otra cosa, pero somos dioses, ¿verdad? Como salió en el video, somos dioses, somos dioses. No, no somos nada, porque el hombre se creyó la mentira del enemigo, que todos podemos llegar a ser dioses. Pero mira lo que Dios dice en el libro de Jeremías. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos, ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, Él es verdadero Dios. Nosotros adoramos a un Dios vivo, no adoramos a una estatua muerta. Por eso Dios se burla de los que adoran estatuas. Lean lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Dice, mira estos. Adoran estatuas que tienen ojos y no pueden ver. Tienen manos y no pueden moverlas. Tienen oídos y no pueden oír. Tienen boca y no pueden hablar. Tienen pies y no pueden caminar. Los tienen que andar cargando. A mí, si son tan dioses que vuelen, ¿no? Y que la gente vaya atrás de ellos. No, ellos los tienen que andar cargando. O sea, hasta hay videos que hasta se les han caído en las peregrinaciones. Y tratan de agarrar al santito. Ni se pudo detener el santito. Y termina todo quebrado de yeso. Y esos son los dioses que adoran. ¿Hasta dónde el hombre es tan fácil de ser engañado? Es bastante fácil. A menos que tú no tengas el escudo de la palabra del Señor, somos víctimas muy fáciles de engañar nuestro corazón y nuestra mente por el enemigo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque viene un gran engaño. Viene un gran engaño. Viene la aparición del anticristo. A ver si la semana que viene continuamos con el tema y hablamos un poco acerca de esto, porque es importante entender este tema, hermanos, porque ya cosas sobrenaturales están empezando a pasar. Y todo esto es indicativo que la serpiente antigua, recuerda, Apocalipsis 16, de espíritus a manera de ranas, van a hacer señales a los reyes de la tierra. Pronto vienen engaños de una envergadura tan grande que Elena de White dice, el que no esté apoyado en la santa palabra de Dios y viva de la palabra de Dios, va a caer. Va a caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aún, de hecho, tan grandes serán los engaños que vienen, que dice la Biblia que si los días Dios no los acorta, ni aún los elegidos se salvarían. O sea, para que tengas una idea, hasta qué punto el diablo a las naciones que ya tiene 6,000 años de engañarlas, pues rápido las va a engañar. Los engaños no van a ser tanto para ellos, van a ser para el pueblo del Señor. ¿Qué tan empapados estamos de la palabra? Ahí viene el asunto. Si tú no tienes escudo y te tiran flechas, ¿con qué te vas a proteger? ¿Con las manos? Porque el diablo viene con todo, ¿eh? Viene como cortadora de pasto. Y nosotros que somos grillitos en el pasto, nos va a hacer pedazos. O sea, ¿qué puedes hacer tú contra una máquina cortadora que viene con 24 caballos de fuerza dando vuelta? Te va a hacer pedazos. A menos que no seas grillo. A menos que estés detrás del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
porque Él sí puede con él. Él sí puede con el enemigo. Por eso, hablando de los 144,000, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero la hora de seguir al Cordero, amigo y hermano, es ahora, no cuando veas la podadora. El momento es ahora, porque de otra manera los engaños de Satanás van a ser tan grandes que aún los elegidos tienen la posibilidad de ser engañados. Si no, pregúntale a Pedro. Pedro, el diablo te va a dar una arrastrada, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y Pedro dijo, no hombre, todos te van a negar y yo hasta la muerte voy por ti. Fue el primero. Y no es negarlo una, ni dos, 3 veces. Y cuando cantó el gallo, la segunda vez, dice que se fue a llorar amargamente. Como dijeran los mexicanos, no que muy macho, ¿verdad? No, la realidad es que no somos machos, somos seres humanos que si Cristo no nos ayuda estamos perdidos. No podemos pelear contra Él, no podemos pelear contra el enemigo, no podemos. Si ha vencido a las civilizaciones antiguas, ¿qué le duramos nosotros? Pero cuando estamos amparados bajo la sombra del Omnipotente, entonces las reglas del juego cambian. Porque ahora sí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuándo es el momento de ponerte atrás de esa sombra? ¿Cuándo es el momento de ponerte bajo el refugio de Dios? ¿Cuándo es el momento de conectarte con Dios? El momento es ahora, porque el enemigo está a la puerta. ¿Recuerdan la historia de la tortuga y la serpiente? Resulta ser de que la tortuga está junto al río y quiere cruzar de un lado para el otro. Y está a punto de meterse al río, a cruzar el río, pero viene rápido una serpiente y le habla a la tortuguita y le dice, tortuguita, mira, tú eres muy amable. Y yo quería pedirte un favor, yo necesito pasar del otro lado del río, pero no sé nadar. Y si yo me meto, me voy a ahogar. ¿No me das oportunidad de subirme a tu caparazón y me cruzas del otro lado? Y la tortuguita metió la cabeza y dice, no, porque tú eres una serpiente y me vas a picar. No te voy a hacer nada, solamente quiero pasar del otro lado, es lo único que quiero hacer. No, tú eres una serpiente y eres venenosa y tú muerdes, yo no te voy a cruzar. Le digo, pero piensa, mira, ponle que te pique. Si yo te pico, te mueres, ¿no es verdad? Sí, pero pues yo también, porque no sé nadar. ¿Cómo crees que yo me voy a querer ahogar? Y la tortuguita dijo, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Si yo me ahogo, pues ella también se ahoga. No creo que me vaya a querer picar, porque si me pica, pues ella misma se muere. No, está bien, pues, móntate. Y la serpiente, así de un brinco, se enroscó en el caparazón de la tortuga y ahí va la tortuguita nadando. Y va cruzando el río, y ve el solecito, las mariposas y todo muy bonito y todo bien. Pero cuando va a la mitad del río, siente algo que le está quemando el cuello. Siente como un ardor que le va entrando por el cuello y que la va quemando. Y la tortuguita dice, ¿qué está pasando? Y siente que se va quemando. Y cuando trata de voltear el cuello, mira a la serpiente. La serpiente tiene el hocico abierto con los colmillos llenos de sangre. Sí, la serpiente había mordido en el cuello a la tortuguita y le había inyectado el veneno. La tortuga se está muriendo. Y mientras la tortuga se está muriendo y siente el veneno que está entrando a su cuerpo, lo único que la tortuguita le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Me voy a ahogar, pero tú también. O sea, me mataste a mí, pero también tú te mataste. ¿Por qué lo hiciste? Y la serpiente todavía, con sangre en los colmillos, les dice, pues sí, te vas a morir tú y yo también, pero ¿qué quieres que haga? Si lo único que sé hacer es picar y morder. Pues eso es exactamente lo que el diablo hace. El diablo va a ser destruido, pero quiere llevarse los más que pueda con él a la perdición. Y te digo una cosa, amigo y hermano, muchos han sido mordidos por el enemigo.
Pero hay cura, según la palabra del Señor, para aquellas mentiras que el diablo ha metido a nuestra mente y a nuestro corazón. La palabra del Señor dice que somos santificados por su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le dice a los apóstoles, ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, la palabra de Dios es un antídoto para las mentiras de Satanás. Una verdad de Dios elimina 1000 mentiras de Satanás. Por eso, si el diablo algo no quiere, es que leas la palabra de Dios, querido joven. Porque esa palabra fortifica tu espíritu, esa palabra trae verdad, esa palabra trae liberación. Lo menos que conozcas la palabra, eres igual que la tortuga. Vas a creer cualquier cosa que el diablo te diga. Lo más que conozcas la palabra, tú dices, no, esa línea no la cruzo. No, ni me meto con el diablo, al final me va a picar. No, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Yo no me meto por ese camino. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Vienen engaños peores sobre este mundo. Pero amigo y hermano, yo te digo una cosa, no tenemos que ser engañados como este mundo ha sido engañado. Porque al final del día, Dios tiene el control de este mundo. Dios tiene control de tu vida. Y este mundo no es de Satanás, este mundo es de Dios. Le pertenece a Dios. Él es el verdadero Dios. Y la palabra del Señor dice que el mundo entero será iluminado del conocimiento de Dios. El diablo no lo va a impedir. Las naciones conocerán que Dios es Dios. Las naciones conocerán la palabra del Señor. ¿Por qué crees que es tan importante el conflicto de los siglos? La palabra del Señor. Porque aquí habla del espiritismo, aquí habla acerca del estado de los muertos, aquí habla de la ley de Dios, del santuario, de la segunda venida de Cristo, de la destrucción de Satanás, la historia hasta el final del gran conflicto. Por eso el diablo odia este libro, odia a Daniel, odia Apocalipsis. ¿Por qué? Porque desenmascara sus planes, pero él no va a poder evitar que la gloria de Dios brille sobre esta tierra. Y sabes, tú vas a ser parte de esto. Porque nadie puede traer la verdad a aquellos que están en tinieblas si tú todavía estás en tinieblas. Pero si Dios te ha libertado, entonces tú puedes traer un mensaje de esperanza a la gente. Por eso pedimos sus oraciones por la convocación que viene en México, en Colima, la convocación en el estadio que viene en Perú, la convocación que viene en Florida, las convocaciones que vengan, cada predicador que está intentando traer este mensaje de verdad. Hermanos, no dejen de orar, no dejen de orar, porque parece ser que a veces los campeones que siguen manteniendo toda la verdad son pocos porque los soldados están desertando, porque ya la gente no quiere hacer obra misionera, porque ya la gente ni quiere ir a la iglesia y ya ni quiere orar ni leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha usado miles de herramientas para alejar el corazón de niños, jóvenes y adultos de Dios y de su palabra. Pero hermano, la tierra va a ser llena de la gloria de Dios y puede comenzar contigo. Vuelve a la palabra del Señor. Vuelve al fundamento seguro de la palabra del Señor y el espíritu de profecía, y no tendrás miedo de ser engañado, porque al final del día, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Les encargamos sus oraciones para que Dios nos pueda seguir bendiciendo en los planes que hay para tantos países, pero especialmente para Estados Unidos. Necesitamos que ya en Estados Unidos empecemos con la imprenta. Oren, hermanos. Necesitamos gente de oración que le pueda decir al Señor, Señor, toca corazones para que haya gente que ayude. Porque, hermanos, fuerte pregón, no estamos en un solo país, estamos hablando que se están ayudando muchos países. Y sí, a veces la carga es bastante pesada. A veces es difícil. Y a veces no solamente es difícil, a veces las fuerzas se acaban y a veces te sientes cansado y a veces te sientes que la presión es mucha y tú dices, bueno, Señor, híjoles, ¿por qué no pues no levantaste a alguien más que de repente pudiera ser mejor que uno que es tan impotente? Pero pues sabemos que Dios no se equivoca. Al final del día su obra se va a hacer de la manera como Él quiera. Mientras nos dé aliento de vida, pues aquí estamos para hacer la voluntad de Dios en las buenas y en las malas, pero eso no significa
que ustedes no tienen una responsabilidad de orar por todo aquel que está poniendo su granito de arena y también de ustedes mismos poner su granito de arena. Algunos, por la gracia del Señor, han hecho un pacto con Dios de dar una ofrenda. Y por eso todavía seguimos transmitiendo, por eso todavía seguimos aquí. Porque hay algunos que ayudan para pagar el internet, para pagar la luz, para pagar tantos gastos que se necesitan. Pues que Dios los bendiga, porque Dios los está usando como instrumento para llegar a miles de personas que están escuchando la palabra del Señor. Imagínense, una mega campaña con 3,000 personas en Perú y un hermano que va a pagar 6 millones de anuncios. Eso se dice fácil, pero esos son los hermanos que Dios toca el corazón. Tú dices, pues yo no tengo para pagar 6 millones. Es que, hermano, no se trata de cantidad. Se trata de poner tu granito de arena para que la obra de Dios siga y ya Cristo regrese. Que, hermanos, ya este mundo está para acabarse, si ya te diste cuenta. Estamos ya en las uñas de la estatua. La piedra pronto viene, Cristo pronto regresa, y que no nos encuentre durmiendo, sino que nos encuentre edificando, poniendo el granito de arena para la obra del Señor. El que por otros intercede, por sí mismo aboga. ¿Quién sabe si a lo mejor al tú poner tu vida en el servicio de Dios, vas a traer a tu familia y a tus hijos al reino de los cielos? Pero si tú no haces nada por Dios, ¿qué ejemplo les estás dando a ellos? Si tú no ayudas y participas y te sacrificas por la obra de Dios, o sea, ¿con qué autoridad moral tú le puedes decir a tus hijos, sacrifícate por la obra de Dios, cuando tú no te estás sacrificando? Pero si tú eres un ejemplo, ellos van a ver eso. Van a ver que no solamente tu religión es sentarte en una banca, que tu religión es salir a las plazas, a los hospitales, a las calles, a orar, a ayunar, a donar, a ayudar en lo que se necesite para la obra del Señor. Y para aquellos que están entendiendo los tiempos que estamos viviendo y que quieren seguir poniendo su granito de arena, muchas gracias. Que Dios les bendiga abundantemente. Y mientras Dios nos dé fuerzas, seguimos también nosotros poniendo nuestro granito de arena para la gloria del Señor. Vamos a finalizar haciendo una palabra de oración y después continuaremos con la segunda parte de este tema, aunque la semana que viene es un tema de profecía y ya después continuaremos con esta temática si Dios nos da la vida. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque la manifestación de tu providencia es obvia delante de nosotros. Vemos lo que estás haciendo en los países. Tu palabra decía que la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. Y esa gloria es el conocimiento de tu palabra. Es esa luz, esa lámpara que ilumina el camino de las naciones y el camino de la gente. Porque tu palabra dice que los que vayan a ir al cielo vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Significa que en todas las naciones habrá gente que conocerá la verdad. Que de todas las naciones habrá gente que aceptaron a Jesús porque recibieron la gloria de la iluminación de tu palabra. Pero no va a ser casualidad, porque tú vas a usar a los que tú quieras usar para que esta obra se finalice. Yo te quiero pedir que nos ayudes con fuerza, con ánimo y con fe para seguir adelante, y que cada persona, cada predicador, cada donador, cada gedeón, cada guerrero de oración, cada misionero, cada persona que intercede y cada persona que anhela profundamente la venida de Jesús, haga de su parte para que todos juntos, apoyándonos unos a otros como una sola familia, probemos al mundo que este mundo no se ha quedado sin testigos de tu verdad, sino que al contrario, todavía hay un pueblo que no se ha arrodillado delante de Baal, pero sí se arrodilla delante de Jehová de los ejércitos, y a él solo sirve y sacrifica todo por él. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, y que este mensaje llegue al corazón de muchos en este día, con bendición que pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Y bueno, estamos muy contentos que nos hayan acompañado el día de hoy. Para los que quieran apoyar con sus donaciones, muchísimas gracias, los decimos de corazón. Yo sé, los tiempos están medio complicados económicamente a nivel mundial. Las cosas no están muy bien, pero al final del día, pues la obra no es nuestra, es obra de Dios y Dios ayuda
en el tiempo preciso y en el tiempo correcto. Y si tú quieres poner tu granito de arena para que la obra de Fuerte Pregón que el Señor ha levantado siga adelante, pues bueno, aquí están los datos de cómo lo puedes hacer. Y si Dios toca tu corazón y lo haces, muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos el sábado que viene, si Dios nos da la vida. Aquí la información. Feliz sábado y bendiciones. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a todos doquiera que va.